esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 9. Juan capítulo número 9. Versículos del 24 al 27. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, verso 24 al verso 27. Damos gracias al Señor en esta mañana por su bendición, por su palabra. Quiero hablar en esta mañana en algunos minutos con ustedes bajo el tema propósito inquebrantable. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, verso 24, verso al verso 27. Cuando todo lo que tenga diga fuerte amén. Así dice la gloria del Señor. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Gracias, Padre, en esta palabra, en esta mañana, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros durante el día. Señor, siempre ha estado con nosotros. Y yo te pido, Dios mío, que tú puedas bendecir las vidas de mis hermanos aquí en esta mañana, para que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea, Señor, glorificado para siempre. Gracias, Dios mío, por mis hermanos aquí presentes, por mis hermanos también a través de las redes, a la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, cerca del año 95 después de Cristo, la iglesia enfrentaba uno de los retos más difíciles para aquel entonces, que se trataba de luchar contra las herejías o las doctrinas de error que ya permeaban dentro de lo que era el primer siglo de nuestra era cristiana. Para este entonces, cuando Juan escribe este libro de los primeros 12 apóstoles, porque hubo otros apóstoles, solo Juan estaba vivo. Habían pasado ya cerca de 25 a 30 años desde la muerte de Pedro y de Pablo, lo que dejaba a la iglesia ausente de testigos oculares del ministerio en vida del Señor Jesús. Precisamente esa coyuntura había sido aprovechada por un grupo llamados los gnósticos para desacreditar la humanidad de Cristo Jesús y levantar un pensamiento hereje respecto al tema de la divinidad de Cristo. Así que, como Dios, mi querido hermano, siempre tiene un plan definido y trazado, podemos decir que tal vez con ese propósito fue que de Juan fue el único apóstol de los primeros que Dios dejó vivo, cerca de más de 25 años después del martirio del penúltimo de los apóstoles. Y precisamente podemos pensar que Dios dejó a Juan con vida hasta ese año para darle fuerza al evangelio, con un testigo presencial de los hechos de Cristo en momentos de crisis para lo que era la teología de la iglesia cristiana. De hecho, amados hermanos, fue en esa era posterior a la de Juan que se desarrollaron los que fueron conocidos como los padres de la iglesia, que fueron hombres que trazaron el camino para una teología sólida de la iglesia, que posteriormente se iba a convertir en la religión oficial de Roma y que emprendería lo que era la marcha hacia el evangelio, del evangelio hacia el occidente, que permitiera al evangelio eventualmente esparcirse a través de todo el mundo. Por eso es que nosotros vamos a ver, cuando analizamos el evangelio de Juan, distinto a los primeros 3 evangelios. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se enfocan en traernos a nosotros lo que Jesús dijo. Juan no se enfocó en traer lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús hizo.
O sea que Juan se convirtió en una especie de muro de contención para proteger la pureza del evangelio contra los herejes de la época y al mismo tiempo convertirse en un puente entre una generación de cristianos y la próxima generación de cristianos. Por eso la historia que voy a hablarles en esta mañana nos muestra el propósito de Dios como uno que tiene tres características, hermanos: inquebrantable, inamovible e inmutable. Cuando yo hablo del evangelio de Cristo, hablo del propósito de Dios como uno inquebrantable, me refiero a que el propósito de Dios nada ni nadie lo puede romper, nada ni nadie lo puede detener. Tiene un propósito inamovible. O sea que nada ni nadie lo puede mover de lo que fue su diseño original. Y tercero, es un propósito inmutable, que nada ni nadie lo puede cambiar, ni puede alterarlo, ni puede modificarlo. Lo que Dios ha establecido desde un principio, Dios lo va a cumplir hasta el fin, hasta el día de la redención en el nombre del Señor. Por eso esta historia de hoy se trata de la sanidad de un ciego de nacimiento y el intento fatulo de los líderes religiosos de la época de detener la manifestación de Cristo. ¿Sabía usted que en el día de hoy, en el día presente, todavía hay gente que de forma fatula tratan de detener el evangelio del Señor y la obra que el Señor está haciendo, hermano? Pero yo que le invito a Juan capítulo 9, donde buscamos al principio. Los primeros 3 versos dicen que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, mira bien, sus discípulos, Rabí o maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús les respondió: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mire, el encuentro con un hombre ciego de nacimiento despertó un choque de los discípulos del Señor. Primero estoy hablando de los discípulos del Señor. Un choque entre los discípulos con su cultura y con su tradición. Y es que uno de los efectos que hace la palabra de Dios en nuestra vida, hermano, es que nos confronta tanto con lo que creemos que sabemos como con lo que nosotros pensamos que somos. Y la pregunta en esta mañana, desprendiéndose de este tema, es: ¿cómo tú y yo reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta? ¿Estamos dispuestos a desaprender para aprender, o nos mantenemos enseñando errores en la fe con la excusa de que fue lo que nos enseñaron, sin darnos cuenta que en ocasiones lo que hacemos es hacer el ridículo ante los demás y al mismo tiempo privamos a otros de conocer realmente a Dios? En el caso de los discípulos, la creencia de los discípulos era que la enfermedad era una causa directa e inmediata del pecado, ya sea propio o de sus antecesores. Cuando el pueblo judío veía una persona enferma, pensaba que esa enfermedad era producto directamente del pecado. Por eso que la pregunta de ellos fue: para que haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Pero Jesús desde el mismo comienzo estaba dispuesto a quebrantar la interpretación cultural de la ley para abrirle paso al propósito inquebrantable de Dios. Por eso Jesús le dice: ni él pecó ni sus padres. Le voy a hacer una salvedad. Cuando Jesús dice ni él pecó ni sus padres, no estaba diciendo que aquel ciego era perfecto. No estaba diciendo que sus padres eran perfectos. No estaba diciendo que eran gente ausentes de pecado. Lo que Jesús estaba diciendo era: ustedes han creído, según su tradición, que este hombre está ciego de nacimiento porque cometió un pecado y necesita estar ciego. O este hombre cometió, o sus padres cometieron un pecado y por esa razón está ciego. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es, en ese momento le está diciendo: mira, la enfermedad de este hombre no tiene que ver ni con el pecado directo de él, no tiene que ver con el pecado de sus padres. En otras palabras, el pecado de este hombre no tiene que ver con la forma como ustedes han interpretado el texto bíblico, el texto
de las Sagradas Escrituras, el Señor le dijo: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Alaba, alma mía, la gloria del Señor. Usted puede entender esta gran verdad en esta mañana. Las cosas malas se convierten en un puente para que se manifiesten las obras de Dios. Jesús le estaba dando propósito. Jesús le estaba dando significado a la desgracia de aquel hombre ciego, y al mismo tiempo estaba forzando a sus discípulos hacia el crecimiento. Porque hay veces que no queremos crecer de forma fácil, pues Dios tiene que empujarnos para que crezcamos. Y dentro de ese crecimiento, yo le digo una frase que se la voy a repetir varias veces más en el día de hoy. Dios no tiene un compromiso en hacer las cosas como tú las piensas, ni como tú las creas, ni como tú las interpretes, ni con la forma en que tú quieres que las haga. Dios es fiel a su propósito y hace las cosas simplemente como Él quiere. Todos dicen amén en esta mañana. El verso 4 al 7 de la historia y el verso 14 dice que el Señor le contesta y le dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jesús le dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y mira el verso 6, hermano, lo dramático que pasó aquí. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó. Y al volver, ya veía. Saliva santa. Alaban al Señor. Bache santo. Lodo santo. Pero aquí hay una fe que estaba actuando de por medio. Pero el verso 14 dice, es una salvedad bien tremenda, hermano. Dice que era sábado cuando Jesús hizo el barro. Era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Mire, Jesús estaba consciente de su propósito en la tierra. El propósito de Jesús era llevar a cabo la obra del Padre mientras el día duraba. Aquí hay otro aspecto que demuestra que Jesús estaba dispuesto no únicamente a confrontar a sus discípulos, sino también a retar el aspecto cultural y el aspecto tradicional de los líderes religiosos de su época, que eran sus opositores. Por eso el verso 14 dice que aún Jesús, sabiendo que aquello iba a buscar candela, en el día de reposo, Jesús no iba a pecar de ignorante. Jesús conocía que era el día de reposo. Jesús sabía lo que podía y lo que no podía hacer en el día de reposo. El verso 14 dice que era día de reposo cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Mira, amado, el día de reposo había sido establecido por Dios en el monte Sinaí como parte de los 10 mandamientos. ¿Qué era lo que quería Dios con el día de reposo? Mire, el día de reposo, cuando fue establecido, se hizo para que el hombre se desconectara de la faena laboral y que pudiera tener un espacio de descanso y agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel habían convertido el día de reposo, habían hecho una interpretación sumamente radical sobre el día de reposo y lo habían convertido en un día tan y tan hermético que en ese día usted no podía, mire, usted podía respirar porque no tenía otro remedio. Y los líderes religiosos estaban pendientes, como el policía está pendiente cuando se para en una esquina a ver quién viola la ley para darle un boleto. Los líderes religiosos en el día de reposo, en vez de descansar, en vez de ocuparse en buscar el rostro del Señor, lo que hacían era estar pendientes de quién fallaba para ellos efectuar y sentirse grandes, más grandes que nadie, y efectuar algo que tenían que hacer en aquel momento. Pero era de tal manera radical que incluso en su interpretación equivocada del día de reposo, hacer bien al prójimo, si hacer bien al prójimo implicaba algún esfuerzo físico de parte suya, se penalizaba a esa persona por violar el día de reposo.
Quiere decir que el día de reposo se había convertido en un día en que los chismosos se pasaban velando a su prójimo para acusarle y vanagloriarse por sentirse que eran más íntegros que los demás. Porque no todo, hermano, el que está pendiente quiere ver al Señor. No todo el que está pendiente quiere ver lo que Dios está haciendo con usted. No todo el que está pendiente quiere alabar al Señor por las cosas que Dios está haciendo. Hay gente en esta vida que simplemente está pendiente, hermano, a lo que usted hace o deja de hacer, porque su mente es así de pequeña para recibir lo que Dios quiere hacer realmente en la vida de ustedes, hermano. Alabado el Señor. Por eso Jesús, en otra ocasión, en otra confrontación, Jesús va un poco más allá y les dice: ven acá, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, no lo saca enseguida aunque sea sábado. Y la Biblia dice que ellos no pudieron contestarle nada, porque Jesús los había desenmascarado. Y Jesús lo que le estaba diciendo en otras palabras era: la interpretación de ustedes del día de reposo no es una de acuerdo al propósito de Dios, es una de acuerdo a lo que ustedes piensan o a lo que ustedes crean. Oh, y a Dios le encanta romper con esas cosas, hermano. A Dios le encanta romper con lo que tú y yo hemos pensado. A Dios le encanta romper con lo que tú y yo hemos interpretado. Por eso cuando yo veo que Dios está bregando en la vida de alguien y esa persona siente esa inquietud que es provocada por el Espíritu Santo, yo me regocijo, yo me alegro, yo me preparo, porque yo digo: algo va a hacer el Señor, algo quiere hacer el Señor. Y Jesús, lo que estaba así, cuando iba a sanar a este hombre ciego, lo que le estaba recordando al pueblo era que el día de reposo era un día de prioridades. ¿Sabe lo que son prioridades, hermano? Las prioridades son aquellas cosas que van primero, ya sea en tiempo o en orden. Cuando algo es una prioridad para usted, significa que lo otro es lo otro y lo primero es lo primero. Y Jesús estaba allí con una situación de frente, con una encrucijada. O sano este hombre y me busco un problema con los líderes religiosos de la época, haciendo la voluntad del Señor, o dejo a este hombre ciego pudiendo sanándolo, con tal de no buscarme problemas con la sociedad y con la gente que están aquí. Hay veces que usted no va a tener la alternativa. Mira, a veces somos tan diplomáticos que queremos siempre buscar un happy medium para todos. Queremos que todo el mundo esté satisfecho, hermano, y queremos buscar un happy medium. Pero ¿sabe qué? Hay veces que ese happy medium no existe. Hay ocasiones que usted va a tener que tomar la decisión de establecer una prioridad. Si la prioridad suya es agradar a los hombres o es agradar al Señor. Si usted agrada a los hombres, se corre el riesgo de que no le agrade al Señor. Y si usted agrada al Señor, se corre el riesgo de no agradarle a los hombres. Yo, ante esa situación, hermano, siempre voy a preferir agradar a Dios antes que a los hombres. Oh, gloria al Señor. Porque lo que yo haga para los hombres tienen forma de pagármelo. Pero lo que hace Dios por mí, mi querido hermano, Dios me lo paga mayor todavía. Alabado el Señor. No con cosas que se pudren ni se dañan. No con un like en las redes sociales. No con la aceptación de nadie, hermano. Alabado el Señor. Mira, a mí de vez en cuando me gusta que la gente me cuque la llaga. Se acostumbra a veces en la vida a que todo el mundo piense igual que uno, y de eso no se trata en la vida, hermano. La vida se trata de ocasiones que uno, mire, hay ocasiones uno va a guayar un par de veces. Y eso confronta a uno con ese propósito de Dios. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que el evangelio tiene que estar basado en prioridades, y la prioridad de todo aquel que se llame cristiano debe ser agradar a Dios aunque le cueste el favor de los hombres. A eso fue que Jesús se refería cuando Jesús dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Eso quiere decir, hermano, que por la causa del evangelio, cuando usted traza una prioridad en Cristo, se va a buscar enemigos aunque sea de la misma gente que usted piensa.
Aunque sea tal vez los mismos que por años le han dado la mano a usted, sean los mismos que por mucho tiempo tal vez le han aplaudido o le han abrazado. Hay ocasiones que lo que usted representa, hermano, va a estremecer la gente que está alrededor suyo. Y si eso le agrada al Señor, hermano, siga para adelante en el nombre del Señor, porque hay recompensa del Dios del cielo. Mire, por eso yo vuelvo a repetirle, Dios no tiene compromiso en hacer las cosas como tú las piensas, ni como tú las creas, ni con tus interpretaciones, ni con tu forma en que quieras las cosas. Usted podrá juzgar el proceso de Dios para hacer las cosas, pero no puede juzgar el resultado. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Usted puede cuestionar, mi querido hermano, el método que Dios usa para salvar a una persona. Pero cuando usted después ve a esa persona salva a los pies del Señor, no le queda otra que usted decir, lo hizo el Señor, lo hizo el Señor. Yo pensaba que no era el Señor, era el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Jesús, aún sabiendo la candela que iba a buscarse, sabiendo la tormenta que se formaría al hacer el esfuerzo de ponerle bache a este hombre en los ojos, hermano, Jesús sabía que iba a buscarse un problema. Jesús sabía que no iba a agradarle a la gente. Jesús sabía que los fariseos estaban mirándolo. Oh, gloria al Señor. Pero Jesús, en vez de simplemente decir la palabra y sanar al ciego, que Jesús podía hacerlo, hermano. Jesús podía sanar al ciego solamente con la palabra. Jesús podía sanar al ciego simplemente con la palabra. Pero Jesús, escuche bien, decide utilizar un proceso similar al de la creación del hombre para sanar a este ciego. Cuando usted va a Génesis, la Biblia dice, simplificando, que Dios hizo del polvo de la tierra su muñeco y sopló espíritu de vida. Y cuando sopló espíritu de vida en el hombre recibe la vida. Y Jesús decide usar un proceso similar al que hizo la creación con este ciego. Cogió polvo de la tierra, que la única diferencia es que no usó su aliento, usó su saliva, hizo el bache y lo colocó en los ojos de aquel ciego. Mire, esto era un método que yo creo que particularmente en tiempos de COVID, este método hoy día fuera cuestionado por las autoridades y cuestionado por medio mundo. Porque imagínese usted que alguien lo coja con saliva y se ponga saliva en el bache y se lo ponga en los ojos. Vendría el gobierno a decirle, no, le irá a poner mascarilla en los ojos también. Así que Jesús usa un proceso para recordarle al pueblo, mi querido hermano, que en el proceso de crear al hombre había un proceso que era similar, mi querido hermano, al de darle la sanidad y que este hombre pudiese nacer de nuevo. Alabado el Señor. Escuche bien, hermano, hay gente que en su pobre interpretación bíblica y en su astigmatismo, o sea que no pueden enfocar bien espiritual, no pueden aceptar que el Dios soberano hace las cosas como quiere, simplemente porque Él es Dios y que Dios no está sujeto ni a nuestro pensamiento, sino que Dios está sujeto a su propósito, que es inquebrantable, que no se rompe, que no cambia, que no se mueve. Alaba mi alma la presencia del Señor. Por eso, amados hermanos, en esta mañana, en materia del reino, yo quiero decirle algo. Aquí hay dos tipos de personas. Están los que están en medio de la tormenta y están los que forman la tormenta. ¿En qué grupo está usted en esta mañana, hermano? ¿En los que caminan atrás y están viendo la tormenta? ¿O en los que están dispuestos a buscarse la candela por Cristo en el nombre del Señor? ¿O en los que están dispuestos, mi querido hermano, a que por ganarse un alma para Cristo, aunque la gente no lo apruebe ni lo acepte, es voluntad del Señor? Aquel proceso del lodo era inusual, podía ser cuestionable, pero el resultado fue definitivo y fue convincente, porque el hombre ciego, cuando se regresó, ya no regresó ciego, regresó viendo. Usted podrá cuestionar el método,
pero los resultados de Dios son definitivos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alaba mi alma al que vive. Y la Biblia dice en el verso 8 al 11 que sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, se le parece. Pero ¿sabe qué insistía el ciego? El ciego insistía: yo soy. Y la gente lo cuestionaba y él: no, yo soy el que era ciego. Y la gente decía: no, tú te pareces. No, yo soy. No, que tú no puedes ser. Sí, yo soy. ¿Y cómo se te abrieron los ojos? Y él dijo: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos, me dijo: ve y lávate en el Siloé. Y yo fui, me lavé y regresé viendo para la gloria de Dios. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Aleluya. Las cosas que Dios hace logran un cambio en la vida de la gente que los lleva de la ignorancia a la convicción. El que antes se escondía y sentía vergüenza de decir: yo no soy ese ciego, o yo soy el ciego, ahora con convicción dice: yo era el ciego, ahora yo veo. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Alabado al Señor, porque la llegada de Cristo a nuestra vida le da sentido a nuestra identidad. Nunca antes aquel hombre había sentido tanta alegría y tanto orgullo de decir: yo soy. ¿Cuándo sienten orgullo y alegría de decir: yo soy de Cristo? Lo hizo el Señor. Yo soy del Señor. Delante del que sea, yo soy del Señor. Oh, mi alma alaba al que vive, porque el evangelio dignifica al ser humano. Aunque la gente quiera reducirlo a posturas humanas y dogmas concebidos en la mente del hombre, el evangelio de Cristo trae la verdadera dignidad. Una dignidad que uno aporta, una dignidad que uno lleva con orgullo a donde quiera que uno va. Por eso aquel hombre dijo: ese hombre que se llama Jesús fue el que me hizo un poco de barro, me puso en los ojos y yo fui al estanque y regresé y ahora veo. Pero el verso 13 al 17 dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando hizo el barro y abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él vuelve otra vez y le dice: me untó con barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Yo me lo imagino diciéndolo con ese tono, porque ya tendrá dando demasiadas explicaciones. Y otros de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, porque unos decían: este hombre es pecador, no puede hacer señales. Y otros decían, como que estaban convenciéndose, decían: ¿cómo es posible que este hombre haga estas cosas? Y ustedes digan que es pecador, porque realmente si no viene de parte de Dios, nadie puede hacer cosas como esta. Oh, gloria al Señor. Pero ellos interrogaron de nuevo al ciego: vuelve otra vez, hermano. ¿Qué opinas tú de él? Fue a ti el que te abrió los ojos. ¿Sabe qué le contestó el que había sido ciego? Yo digo que es profeta. Primero le había dicho: eso fue un tipo que se llamaba Jesús que me lavó los ojos y se acabó. Ahora le dice: no. De aquí ahorita cambié la versión. A mí me parece que el que está ahora es profeta. Oh, poderoso el Señor. Por eso, para concluir, yo le hago una advertencia, hermano. Nunca va a faltar la gente que en su deseo de quedar bien con los hombres van a objetar las cosas que Dios está haciendo, porque piensan que Dios tiene un compromiso en hacer las cosas como ellos piensan o con sus interpretaciones. Pues yo le digo en esta hermosa mañana: sepa usted en esta mañana que Dios es fiel a su propósito y Dios hace las cosas como Él quiera. Hay gente que cuando no entiende lo que Dios está haciendo, le ponen la etiqueta de pecado y de pecador. ¿Usted me entiende, hermano? Hay gente que cuando no entiende lo que Dios está haciendo, le ponen la etiqueta de pecado y de pecador. ¿Usted no le ha pasado eso, hermano? Que la gente cuestiona lo que usted dice. La gente lo cuestiona a usted por lo que usted es.
La gente lo cuestiona a usted porque ven un cambio que está pasando en usted. Y que usted piensa un poquito diferente a ellos. Y por pensar un poco distinto a ellos, hermano, usted ve que la gente lamentablemente le pone la etiqueta a usted. No, tú no puedes ser cristiano. No, tú no puedes ser, tú tienes que ser una persona pecadora. Le ponen a usted la etiqueta de pecado y pecador. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo hacen? Yo tengo una opinión de por qué lo hacen. Yo pienso, hermano, que siempre va a ser más fácil optar por el camino de la aceptación pública que optar por el rechazo que produce reconocer que Dios hace las cosas a su manera y no a la nuestra. Por eso hay gente que sus ministerios se han convertido en plataformas políticas y de celebridades de las redes sociales, llamándole pecado y pecador a todos aquellos que no entienden o les puede generar controversia. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Le colocaron al Señor la etiqueta de pecador. Pero yo le digo algo en esta mañana: la opinión de la mayoría no la convierte en la opinión correcta. Aunque la mayoría esté de acuerdo en algo, eso no significa que siempre tengan la razón. Por eso en esta historia, hermano, la opinión de los líderes religiosos era mayor, pero era incorrecta, mientras que la del ciego era la única opinión, pero era inequívoca. No había espacio para mi querido hermano en ese momento equivocarse. Aquel hombre, mi querido hermano, estaba allí siendo testigo de la gracia divina, siendo testigo del poder del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios Todopoderoso? Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria de Dios en esta mañana. Alabado el Señor. Pero mira lo que le dice este hombre, ya cansado de que no le creyeran. Aquel hombre le dice: si es pecador, yo no lo sé. Yo lo que sé es que era ciego, pero ahora veo la luz. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y yo se los dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren escucharlos de nuevo? Y viene la pregunta final: ¿es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mi alma alaba la presencia del Señor. Por eso yo le invito en esta mañana a hacerse discípulos del Señor también. Oh, gloria al Señor. Cuando tú veas que la gente cuestiona lo que Dios está haciendo en ti, tienen una lucha interna, hermano, pero en su corazón significa que Dios está tocando sus vidas, Dios está tocando sus corazones, porque hay un deseo en el corazón de Dios de que sean discípulos. Por eso el propósito de Dios es inquebrantable y no se mueve ni se cambia, a la gloria del Señor. Bendiciones y gozo en esta mañana para todos ustedes. Levanta tu manita al cielo y alaba al Señor. Y diga conmigo: aleluya. Dilo conmigo, Gamali: aleluya. Otra vez: aleluya. Fuerte el aplauso para Gamali. Y ahora el estilo BCC: 1, 2, 3, 4. Para ti, muy bien. Los que hoy día te critican son los que mañana te imitan. ¿Cierto, Pastor Gami? Sí, porque acuérdense que hay cosas que la gente no va a entender. Y algo que no podían entender es la manera de Jesús sanar a la gente. Lo importante, mire, se enfocan en lo micro en vez de mirar lo macro. Jesús lo sanó. ¿Qué tanta pregunta de que si es pecador? Que cómo lo importante es que aquel hombre que había nacido ciego está viendo, y la gente, en vez de enfocarse en la bendición que ha recibido usted o ha recibido su amigo, se enfoca de quién lo hizo. Y los otros días hablaba de la historia de Mateo, cuando Jesús reclutó a Mateo, que a diferente de los pescadores era un hombre de billetes, si era un recaudador de fondos, si era un publicano que nadie lo quería porque cobraba intereses adicionales, pero Jesús se metió a comer en la casa de Mateo con todos sus invitados. ¿Y usted se cree que Jesús se puso a preguntar de dónde salía el dinero para que le sirvieran de la manera que le sirvieran y le pusieran una alfombra roja? Había que cumplir un propósito: salvar a Mateo, eventualmente salvar a Zaqueo, y que aquella gente escuchara la palabra. Y hay algo que el Pastor Gami dio, me interesa, me gustó. Gente cristiana que han convertido su ministerio en plataformas políticas, eso es. Y las redes sociales, porque lo que les gusta es decir cosas para agradar a todo el mundo. Tu milagro está cerca. Pero no saben decirle a la gente: ¿tú quieres ver tu milagro? Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la palabra,
¿no? Eso no lo quieren decir. Sino solamente palabras bonitas. Tu bendición está cerca. Oremos. Hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, lo hemos disfrutado. Salgamos de aquí con una mente amplia, entendiendo que lo que Dios vaya a hacer en su vida, o la manera que Dios lo va a usar usted para hacer de bendición a una vida, puede ser cuestionable. Enfoquémonos en el macro. Yo era ciego y ahora yo veo. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ese hombre, gracias a ese hombre, recobré la vista. Y debemos que vivir una vida agradecido como ese hombre que empezó a testificar donde quiera que Jesús lo sanó. Demos gracias al Señor hoy por la presencia de nuestra hermana Miriam, que eso es. Gracias por estar aquí. Y es old school. Y no con esa Biblia, hermano, y eso era Después se fue al palo con Rolando, pero estuvieron ahí. Qué bueno es el Señor, hermano. Demos gracias al Señor. Vamos a despedirnos en oración. A los hermanos que se han conectado en las redes y que han disfrutado de este servicio, le invitamos que el domingo que viene vuelva a conectarse y que disfrute de la palabra del Señor. Muchas gracias.